Saucedo lleva a juicio autoprorrogados. Estos denuncian intención política. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia cumplió su amenaza y presenta denuncia ante la Fiscalía contra 5 de los tribunos por usurpación de funciones, entre otros delitos. Los sindicados afirman que Saucedo busca afectar el balotaje. Hurtado: nos mantendremos hasta que venga nuestro reemplazo. Los tribunos autoprorrogados a la cabeza del presidente del organismo, Gonzalo Hurtado, aseguran que no se irán hasta que no haya relevo elegido. Anticipan dura batalla judicial. Dorgaten anuncia bajón en venta de gasolina y genera incertidumbre. Como no lo hizo antes, el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que el Ministerio de Economía no les dio dinero para la compra. Sucede en medio de las denuncias por corrupción en Botrading. Desborde de río causa inundaciones y pérdidas en Tipuani. El fenómeno no es muy usual en esta época del año, cuando aún las lluvias intensas no se han producido. El agua ingresó al poblado inundando casas y negocios. Piden medidas urgentes contra avasallamientos y riesgo de violencia extrema. La situación en la región de Guarayos aún no se soluciona. El problema no solo es en el oriente del país, también hay denuncias en La Paz. Se desata la controversia por exigencia de vacunación para el pago de bono. Por disposición del gobierno se exigirá el carnet de vacunación contra el sarampión para el cobro del bono escolar entregado a estudiantes de colegios fiscales. Padres de familia rechazan la condicionante. Procesarán a choferes machistas que agredieron a sus colegas mujeres. Los sindicados inicialmente fueron liberados. Una nueva disposición ordena su captura. En noticias internacionales, Noboa sale librado de una manifestación que apedreó el vehículo en el que viajaba. Se cumplen 2 años de la masacre en Gaza que cobró la vida de más de 1.000 israelitas y cuya represalia derivó en la eliminación de casi 70.000 gazatíes. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Un gusto como siempre para nosotros recibirlos para brindarles la más completa información desde Palenque TV. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Un placer, amigos, amigas, estar nuevamente en sus hogares, en sus pantallas, para brindarles la información más destacada, las noticias de la jornada. Bienvenidos. Iniciamos con la más importante de las últimas horas. Esta es la noticia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha presentado una denuncia penal en contra de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, esto por usurpación de funciones. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rommel Saucedo Gómez, presentó este martes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorrogaron su mandato más allá del plazo establecido por la Constitución. Los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado, René Iván Espada, Karen Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes según Saucedo incurrieron en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones previstos en los artículos 153 y 163 del Código Penal. El documento presentado ante la Fiscalía señala que los magistrados dictaron resoluciones arbitrarias y manifiestamente contrarias a la Constitución Política del Estado, al emitir el auto constitucional 49/2023 del 11 de diciembre, mediante el cual dispusieron la prórroga de su propio mandato y el de otras autoridades judiciales. El memorial de denuncia también cita el artículo 200 de la Carta Magna, que establece que el tiempo de ejercicio y la cesación en el cargo para los miembros del Tribunal Constitucional es el mismo que para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, el documento solicita al Ministerio Público la activación de una alerta migratoria contra los 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional con el fin de evitar su salida del país mientras se desarrolla la investigación penal.
Saucedo fundamentó su denuncia con un análisis jurídico que detalla la presunta adecuación de la conducta de los magistrados a los tipos penales citados. En el caso de usurpación de funciones, se refiere al hecho de ejercer funciones públicas después de haber cesado legalmente en el cargo, mientras que en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, señala que los acusados dictaron disposiciones arbitrarias que afectaron los intereses del Estado. Se me ha informado que se ha presentado una denuncia por el doctor Rommel Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, esa denuncia, conforme establece el artículo 55 de la ley 260, ha pasado a la unidad de análisis. Esa denuncia es contra 5 magistrados del Tribunal Constitucional, supuestamente por la emisión de la Declaración Constitucional 49/2023, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. El suscrito fiscal departamental no se puede pronunciar por el momento. Esto corresponde bajo la autonomía e independencia que tiene la unidad de análisis, se pronuncia dentro de las 24 horas conforme establece el artículo 55 de la ley 260. Por supuesto, los sindicatos ya han adelantado una respuesta. Esta señala que no se van a ir hasta que no se elija a sus reemplazantes, a sabiendas, por supuesto, de que esto se puede dar mucho más allá de la siguiente gestión. Incluso, fíjese usted, en ese sentido están dispuestos a dar una dura batalla judicial. Hay acciones concretas, tanto de ciertos legisladores como del órgano judicial, que procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral. En este marco que el Tribunal Constitucional Plurinacional aclara que no entrará en disputas públicas respecto a las declaraciones vertidas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rommel Saucedo, quien, quebrantando la independencia de poderes, no solo hace exigencia que no corresponde a sus atribuciones y competencia, sino que pretende iniciar persecución judicial en contra de algunas autoridades de este tribunal, con el objeto de generar un vacío de poder que impida se ejerza el control de constitucionalidad encomendada a este tribunal. Por ello, y pese a estos actos sistemáticos de presión y hostigamiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional ratifica su inquebrantable compromiso con la democracia y el derecho de todas las bolivianas y bolivianos de acudir a las urnas para elegir tanto a las autoridades políticas, nacionales como judiciales, exhortando a todos los órganos del Estado, instituciones democráticas y a la sociedad en su conjunto a garantizar la funcionalidad de todos los órganos de poder, defender la democracia y la conciliación de este tribunal para la segunda vuelta electoral. Y respecto a este tema, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, ha respaldado las declaraciones por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rommel Saucedo, que ha denunciado la permanencia ilegal de los 5 magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional y 2 del Tribunal Supremo de Justicia. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia como máxima cabeza del órgano judicial, que les ha pedido formalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional que renuncien a sus cargos para recobrar la institucionalidad democrática de nuestro país. Y esto es evidente cuando las autoridades judiciales, más aún las autoridades constitucionales, respetan la ley y la Constitución, se recobra la confianza en la justicia, y es lo que todo el pueblo boliviano está pidiendo. Como institución no podemos hacer de estas palabras una situación política, evidentemente no es nuestro trabajo, eso lo harán los asambleístas, los políticos, pero institucionalmente consideramos que se debe respetar la norma y la Constitución, y la Constitución establece que las autoridades judiciales y el Tribunal Constitucional tienen un periodo de mandato. La batalla judicial, la polémica entonces está servida.
En ese sentido también ya hay opiniones desde el ámbito político criticando fundamentalmente la permanencia de estos tribunos denominados autoprorrogados en sus cargos. Lamentablemente, o sea, los autoprorrogados nunca deberían haber asumido un día más de sus funciones. No deberían haber asumido más allá de lo establecido ya por la Constitución Política del Estado. Pero también aquí hay que hablar y hay que hacer un poco de memoria. Han habido presidentes de 2 comisiones mixtas que permanentemente han tenido problemas, ¿no? Ustedes saben, han habido audios, han habido recursos que se han planteado de toda índole, ¿no? Y han empantanado el proceso también de preselección, de selección, etcétera, etcétera. Y fruto de eso es que tenemos autoprorrogados, lamentablemente. Yo no puedo quedarme un día más de lo que me franquea la Constitución. La Constitución me dice 5 años, ¿no es cierto? Ellos no podían haber excedido de su mandato constitucional. Entonces ha habido una vulneración a la Constitución, pero también ha habido un engaño a la población. ¿Qué les quiero decir? La elección ha sido parcial. En ninguna parte la Constitución dice, pues, parcial. Y el diputado electo de la Alianza Libre, Rodrigo Antonio, ha rechazado los movimientos judiciales impulsados a pocos días del balotaje y ha pedido que se respete lo que es el acuerdo de garantizar la realización de esta segunda vuelta en el marco de las elecciones generales 2025. Como hemos hecho conocer, nos ha causado preocupación la posición asumida por el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias en cuanto a este tema de lo que es los magistrados autoprorrogados. Creemos que en este momento hay un bien mayor que hay que cuidar, que es el tema de las elecciones generales, la segunda vuelta, que se elija un nuevo gobierno que dé respuestas a la sociedad. Entendemos que esta actitud debe ser corregida, solicitamos muy respetuosamente a los miembros del órgano judicial que en esa medida cumplan con el acuerdo que se han comprometido con la ciudadanía, el Tribunal Supremo Electoral, de encauzar todas las acciones que sean necesarias para que se pueda llevar adelante este proceso electoral. Vamos a otro asunto que tiene que ver también a este debate que ha surgido dentro del Parlamento, pero esta vez referido a la elección de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral. La opinión política, en este caso de la todavía oposición, da cuenta que el masismo está tratando de generar nuevas autoridades en este organismo para intentar volver a candidatear a la presidencia del Estado. Prorrogar porque hay gente que está tentada en la Asamblea Legislativa de quedarse 6 meses más, un año más. Hay gente que está tentada también en el gobierno nacional, no todos, pero varios, que se quieren quedar, que no saben lo que van a hacer porque se les vienen probablemente procesos. Evo Morales, obviamente, quiere tratar de que una nueva sala plena del Tribunal Supremo Electoral lo rehabilite, lo vuelva a habilitar. Por eso están trabajando arduamente para que esta asamblea sea la que ponga nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral cuando es absolutamente ilegítimo. Lo legítimo es que la prerrogativa lo tenga la nueva asamblea. Reformar la justicia es tarea de la nueva asamblea y del nuevo presidente del Estado, Tuto Quiroga. No es prerrogativa de un presidente saliente ni de una asamblea saliente. Cambiamos ahora el rumbo de la información y esta noticia ha preocupado a la población. El presidente de YPFB, Armin Dorgaten, en las últimas horas ha señalado que no se puede garantizar la distribución del diésel y gasolina al 100% en el país. Problemas en el abastecimiento de combustibles. Esto debido a que no hemos recibido en las últimas 2 semanas los pagos suficientes para poder realizar el abastecimiento. Esta semana estamos realizando las gestiones ante el Ministerio de Economía y sus diferentes entidades que son las que nos permiten contar con las divisas suficientes para poder proveer combustible. Así que estimamos que esta semana vamos a estar con un abastecimiento al 70, al 80% para poder proveer en las estaciones de servicio. Estimamos que ya para el día jueves, viernes vamos a poder subir los volúmenes de gasolina, de diésel. Así que bueno, pedirle a la población lo mismo, ¿no? Son un par de días que vamos a tener problema.
Como YPFB no podemos garantizar el abastecimiento de combustible, ya que yo necesito que el Ministerio de Economía me garantice los recursos. Esperamos que para el viernes, sábado podamos volver al 100%. Hemos estado al 100% durante varios meses incluso. Hemos tenido algunos pequeños baches. Hoy estamos teniendo un bache y queremos salir a decirlo a la población de que bueno, es un bache que vamos a pasar. Es muy extraño el proceder de Dorgarten. No había sucedido así en anteriores crisis por la falta de recursos para comprar gasolinas. Algunos se preguntan si esto se debe a que con este problema nuevo ahora se quiere tapar el asunto ligado, por ejemplo, a broad trading u otros casos que afectan a la estructura del Ejecutivo. Pero bueno, ahí está servida la cuestión. Entre tanto, se ha anticipado también ya el alza del precio de algunas gasolinas. En efecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos emitió el lunes pasado la resolución administrativa que establece los nuevos precios de los combustibles para la venta al consumidor final que regirán durante el último trimestre del año, es decir, desde octubre a diciembre de 2025. En su parte resolutiva, el documento fija en 7 bolivianos con 22 centavos el litro de la gasolina premium. Reitero, 7,22 bolivianos por litro por gasolina premium plus. Es decir, sube 54 centavos de boliviano con relación al precio fijado para el anterior trimestre, que fue de 6,68. En tanto, la gasolina Ultra Premium 100 queda fijada en 7 bolivianos con 98 centavos, mientras el precio anterior fue de 7 bolivianos con 35. En cuanto al diésel ULS, sube a bolivianos 8,78, una diferencia de 1,82, es decir, 1 boliviano con 82 centavos respecto al precio de septiembre, cuando se encontraba en 6 bolivianos con 96. Por su parte, el diésel ULS se fija también en 8 bolivianos con 78 centavos y su precio anterior era de 6 bolivianos con 96 centavos. Y a propósito del tema, estas son las repercusiones. Desde la Confederación Nacional de Choferes se han declarado en estado de emergencia tras las últimas declaraciones por parte del presidente de YPFB y exigen al gobierno nacional cumplir con el abastecimiento de combustible y diésel. Incluso para la etapa de transición en lo que iba a ocurrir en nuestro país. Pero lamentablemente hoy día sorprendentemente sale con ese comunicado de que prácticamente no hay economía para, en este caso, para poder abastecer el combustible en nuestro país. Totalmente sorprendidos. Por esas situaciones que se declara en estado de emergencia el autotransporte, porque estamos trabajando a media máquina y con esto más prácticamente ya no estuviéramos trabajando. Entonces prácticamente no puede ser esta situación, es una burla de parte del presidente del YPFB hacia nuestro sector, porque él no ha tenido ninguna consideración. De tal manera significa que hoy día, dando precisamente esa situación, es que estuviéramos ya sin trabajar. De tal manera nosotros vamos a convocar a las federaciones, nos declaramos en estado de emergencia, repito, y seguramente van a ser las federaciones también quienes van a determinar seguramente producto de esta situación. No puede hacerse la burla, repito, el presidente de IPF, cuando tiene un compromiso serio. Desde el presidente del país, tiene necesariamente el compromiso de cumplir con el combustible en nuestro país. Y desde la dirigencia del transporte pesado se cree que esta es una cortina precisamente, pero dicen ellos, para que estas autoridades se vayan del país. Ha utilizado adjetivos calificativos muy duros. Señalan que esperan que se cumplan los compromisos con la autoridad del transporte. Estamos viendo eso con nuestros asesores jurídicos porque el contrato que tienen que cumplan, ¿no? Hasta 31 de diciembre, no van a cumplir. Están esperando que haya elecciones, escaparse como ratas. Eso es lo que van a hacer. Nos va a dejar sin gasolina, sin diésel. Hoy en el día no hay diésel ni gasolina. Peor, las importaciones no están comprando. No quiero adelantarme, ¿no? Creo que en 15 días no va a haber ni gasolina ni diésel. Estamos viendo nosotros. Nos ha ocasionado una pérdida millonaria de transporte al importador, al exportador, al pueblo en general, transportista interdepartamentales que hoy en el día trabajan un 30%, las flotas, transporte internacional igual 20-30% trabajando. Son las cosas que van a tomar acciones, ¿no? Ellos, legales, ellos
quieren escaparse, pero nosotros vamos a tomar todas las acciones que hemos perdido nosotros con los viajes, los contratos que se ha perdido, no lo vamos a perdonar. Vamos a tomar todas las acciones necesarias, aquellos que han incumplido con el diésel, con gasolina, sobreprecio, el robo total que han hecho, está en su conocimiento del pueblo boliviano. Al respecto también se ha pronunciado el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien asegura que está en riesgo la dotación de carburantes por la falta de créditos que no son aprobados en la Asamblea Legislativa. Hemos sido muy claros nosotros. Mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional esté bloqueando los créditos que tiene Bolivia, más de 1.800 millones de dólares, evidentemente con bolivianos no vamos a poder comprar combustibles. Entonces, ahí está. Yo digo que es un desastre y es evidentemente el peor de los últimos años de algunos diputados y senadores que se les puede calificar ahí. Es uno de los peores legisladores que nos han tocado vivir a los bolivianos. Vamos a continuación a otro tema que no es menos importante y menos preocupante. El Banco Mundial ha emitido un nuevo informe con relación a la economía boliviana, que da cuenta que habrán 3 años todavía de un decrecimiento. Fíjese usted, el informe Emprendimiento Transformador para el Empleo y el Crecimiento del Banco Mundial proyecta que la economía boliviana decrecerá de manera consecutiva entre 2025 y 2027 con un Producto Interno de menos 0,5% en 2025 y menos 1% en 2026 y que será de menos 1,5% en 2027. En la región, solo Bolivia y Haití muestran resultados negativos para 2025, mientras que en 2026 y 2027 solo Bolivia mantendría esa tendencia. Por el contrario, Guyana lidera el crecimiento con proyecciones de hasta 24% en 2027, seguida de República Dominicana y Panamá. En otra noticia, esta vez la Gobernación de La Paz ha cuestionado vocales por el fallo que favorece avasalladores en Cayutaca. Que están en consorcio con abogados y estos avasalladores, toda vez que esta acción, mediante la resolución 243-2025 de 19 de septiembre de esta gestión, ha vulnerado los derechos del Departamento de La Paz en estas 500 hectáreas. Hemos presentado documentación que indica que este señor avasallador ha presentado documentación falsa, certificada debidamente por el Gobierno Autónomo Municipal de Laja. Y la Sala Constitucional, en esta flagrante comisión de hechos delictivos, ha determinado, más allá de lo que ellos han pedido, ha determinado que se les restituya a estos terrenos, los cuales son de propiedad estatal, lo cual nos llama la atención y como corresponde en procedimiento nosotros hemos interpuesto la complementación y enmienda y queja ante la sala porque es una resolución absolutamente infundada, ilegal e ilícita. Sigamos con este tema de los avasallamientos. Los últimos hechos que se registraron en Santa Cruz han sido ligados a la parlamentaria Daisy Choque. Esta niega cualquier participación en estos sucesos y pide una investigación imparcial. Que Daisy Choque como persona no tiene nada que ver al respecto y que si hay personas que de alguna manera sean conocidas, cercanas, políticamente hablando, cualquier situación, cada quien es dueño de sus actos. Los delitos son personalísimos y en ese marco creo que no deberíamos manejar de manera irresponsable nombres de terceras personas y no lo digo solo por mí, se están manejando muchísimos nombres
Hoy por hoy se ha politizado un tema de avasallamiento. Un avasallamiento no puede servir de trampolín político para nadie. Vemos que han intensificado en esta última recta final porque también pareciera que están utilizando como una serie de cortinas de humo para que dejen de hablar, por ejemplo, de la orden de aprehensión contra el hijo del presidente, o para que dejen de hablar de bot trading, o para que dejen de seguir reclamando por la falta de combustible que hay en el país. En ese sentido, creo que le están haciendo mucho daño hasta el último día de su gestión de gobierno estos masistas. Bueno, a propósito de esta noticia, desde la Fiscalía han indicado que van a reforzar las acciones contra avasallamientos en el departamento. No vamos a permitir, tolerar ni socapar ningún hecho en los cuales se atente contra la propiedad, en los cuales se atente contra la vida y la integridad física de las personas. Más aún cuando se trata de un hecho de violencia donde pueden ingresar personas o grupos de personas, ya sea con intimidación, amenaza o engaños a predios o propiedades privadas. Y en este caso, claramente ustedes han podido apreciar que el día viernes hemos participado de manera activa en un operativo en conjunto con la Policía Boliviana, en los cuales hemos logrado de manera operativa, de manera articulada y coordinada interinstitucionalmente, lograr efectivizar un operativo en los cuales se ha realizado un registro del lugar del hecho a efectos de poder comprobar la participación e individualización de cada una de las personas que hubiesen participado en este hecho de avasallamiento, y de los cuales el día de hoy ya tenemos un resultado con 11 personas que guardan detención preventiva, previa imputación formal y solicitud por parte de la Comisión de Fiscales, que ha sido designada de manera inmediata por esta Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Enseguida, al retornar aquí en 24 horas, estaremos absolviendo una pregunta. ¿Aprobará el actual Parlamento el presupuesto general del Estado? Y más temas que tienen que ver con la economía en el país. Estén atentos que ya retornamos. Usted se informa junto a 24 horas. Vamos a lo que habíamos anticipado, tiene que ver con el presupuesto general del Estado, el actual gobierno que ya está básicamente en el estribo de la historia, pues ha señalado que va a entregar este presupuesto hasta el 31 de octubre y deja en manos ya del Pleno del Parlamento decidir si se aprueba o no. Más allá de que el diputado acusador y que nunca pone pruebas haya salido a tirar toda su verborrea de insultos y demás, más allá de eso no ha demostrado lo contrario. Pues estamos demostrando que así está yendo el golpe contra la democracia, ¿no? Es que hay cosas que son más de ignorancia, ¿no? Como la de Samuel Doria, que dice que por qué vamos a mandar un presupuesto nosotros, que qué tenemos que hacer si estamos de salida. La ley indica que nosotros hasta el 31 de octubre debemos mandar el presupuesto sí o sí. Que ellos lo aprueben o no lo aprueben, o lo modifiquen o lo cambien, ese es otro tema. Pero nosotros tenemos que mandar un presupuesto, eso es un hecho, ¿no? Y reiteramos a la opinión pública, a todo el pueblo boliviano, a la opinión internacional, nosotros cumplimos nuestro mandato y nos vamos. Cambiamos de tema. Esta vez los panificadores de La Paz no garantizan la elaboración del pan de batalla para la población, esto por el retraso de 15 días en la entrega de la harina subvencionada que reciben por parte de MAPA. El día de hoy ha salido 2.086 quintales, imagínense, y nos deben 42.860 quintales. Imagínense el volumen que está saliendo. 2.086 quintales, no cubre. Por lo menos tendría que salir un volumen de 5.000 por día al sector de La Paz, ¿no? Y provincias. Bueno, vamos a tener un ampliado la próxima semana, un ampliado ordinario, en lo cual ahí las bases también determinarán, ¿no? A estos extremos ya no se garantiza, porque ya estamos comprando del mercado, ¿sí? Y ya no cubre. O sea, el 18 de septiembre vamos a tener una reunión con el nuevo gerente general, en lo cual él se ha comprometido a subsanar este desfase que existe, pero hasta la fecha no hay nada.
cambiemos de tema. Se ha producido un fenómeno natural de magnitud en Tipuani. Se ha desbordado el río que pasa muy cerca de la población, causando serios destrozos. Se habla de 250 familias damnificadas. El día de ayer hubo un deslizamiento en la parte de arriba del sector de Tipuani. Lastimosamente un cerro se vino y lo tapó lo que es el río. A consecuencia de eso, bueno, no podemos ser exactos, ha sido una acumulación del río en la parte de arriba, casi unos 15 kilómetros, 20 kilómetros en la parte de arriba de Tipuani. Justamente el día de hoy, en la mañana, con lluvias torrenciales también en la parte de arriba, río arriba de Tipuani, y llegó como decimos, solada o mazamorra, donde justamente dos de los muros que teníamos preparados y hechos lo derrumbó, y justamente ahorita tenemos, a lo que tengo, recién vamos a tener, como hace una hora recién hemos tenido las precipitaciones. Bueno, no hacemos las cuantías, pero calculamos que son como 250 familias, que a lo mismo que ha afectado el año pasado, la misma altura está. Otro tema que ha llamado mucho la atención en la ciudad del Alto por parte de una línea de choferes en contra de una nueva línea de taxistas mujeres. Es una noticia que hemos podido apreciar en los últimos días. Al respecto, han ordenado aprender a los choferes que atacaron a los trufis femeninos. La policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en días pasados ha asumido conocimiento sobre una denuncia que versa respecto a la comisión de delitos de discriminación, delitos de lesiones leves y graves que habrían sido propiciadas por un grupo de personas de sexo masculino en contra de un grupo de personas de sexo femenino que pretendía inaugurar una línea de servicio de transporte público en la ciudad del Alto. Es a partir de esta situación que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realiza las investigaciones e identifica a dos autores de la comisión de estos probables ilícitos. Se los aprende y se los pone en conocimiento de la autoridad del Ministerio Público. Ha sido la autoridad del Ministerio Público que el día de ayer ha determinado la libertad pura y simple de estas personas. Sin embargo, en el transcurso de las últimas horas, también ha sido la autoridad del Ministerio Público quien habría requerido emitir los mandamientos de aprehensión en contra de estas personas por haberse encontrado mayores elementos de convicción que hacen prever de que estas personas serían con probabilidad autores de los delitos que se les determina. Sí, aproximadamente estamos hablando de más de 5 víctimas que habrían sido agredidas, pero también hemos asumido conocimiento de que existen daños materiales respecto a algunos objetos que estas personas portaban, ¿no? Vamos a continuar realizando las investigaciones a efectos de que se pueda generar certidumbre en las víctimas y a futuro se eviten este tipo de ilícitos. A otro asunto, hablemos del bono escolar denominado Juancito Pinto. Se va a pagar este año a partir del día 13. Sin embargo, se ha establecido por disposición del Ministerio de Salud que para cobrar se tenga que mostrar el certificado de vacunación contra el sarampión del beneficiario. Nosotros le estamos buscando dar protección a nuestros niños, tomando en cuenta las coberturas de vacunación que se nos están presentando, que no han superado el 45% para esta gestión. Necesitamos asegurar a esa población menor de 19 años y para esto se ha establecido un requisito. Como un requisito, la presentación o estar en el sistema informático del banco que va a ser el pagadero, el nombre del niño con sus dosis de sarampión. Deberíamos de aplicar a todo el sistema, a todo el esquema regular de vacunación, pero sin duda que estos niños que están entre los 6 o los 5 años y los 19 años necesitan presentar como un requisito. ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos un procedimiento para verificar, para que el padre, la madre vea si se ha hecho vacunar y está en el sistema, no va a tener ningún problema. Ahí lo van a verificar los del sistema financiero, el nombre de ese niño y va a ser pagadero. Lo otro que estamos estableciendo son brigadas de vacunación cercanas a estas entidades pagadoras. Si podemos ver en el plan,
tenemos más de 300 las brigadas. Tenemos una meta que cumplir. Hay un 65% de estos menores que debemos de vacunar para llegar a concretar y cerrar este bloque del grupo etario entre los 0 y los 19 años. Entonces necesitamos vacunar aproximadamente 1.2 millones. Y atención, respecto a este tema, los estudiantes sin carnet de vacuna contra el sarampión también podrán cobrar el bono Juancito Pinto si los padres de familia justifican los motivos con un formulario. Se va a pagar normal, pero sin embargo, en coordinación con sedes, todo aquello tienen que firmar un formulario, ¿no? Entonces, no hay ninguna otra situación, ellos tienen que asumir la firma de ese formulario, indicando de que se está, se está viendo de esa forma, ¿no? Los motivos, por qué no se está queriendo vacunar. Pero sin embargo, nosotros como autoridades departamentales exigimos y coadyuvamos, apelamos a la conciencia de los padres de familia de que nuestros niños y niñas tienen que recibir esta vacuna, toda vez que puede ser también vector de contagio, de propagación de esta enfermedad, quienes no estén vacunados, ¿verdad? Entonces, siempre se debe llevar adelante el cuidado de la salud de los estudiantes. Y a partir de esta decisión, la posición de los padres de familia que señalan que esto es discriminatorio, en fin, también se ha pronunciado el defensor del pueblo, que considera que se vulneran los derechos de los beneficiarios al pedir este carnet. Vamos a enviar una nota al ministro de Educación para que se retracte y le vamos a dar 48 horas de que se puede retractar este requisito, y caso contrario vamos a tener que convocar a los dirigentes y movilizarnos en las puertas del Ministerio de Educación. Más del 50% no van a cobrar bono Juancito Pinto, estamos muy seguros de eso, porque ese vacunado, un 20% que ahora existe, cobrarán, y otro 20% más se harán vacunar obligadamente, quizás por poder cobrar ese bono Juancito Pinto, y un 50% que no va a poder cobrar, porque no están las enfermeras en las unidades educativas. Eso es lo que tiene que entender, señor ministro. Si usted, con la ministra de Salud, hubiera desplazado todos los médicos en las unidades educativas, con razón lo hubiéramos entendido de que se exija. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca del viaje al país vecino de Brasil del presidente de Estado y las repercusiones. Y también estaremos hablando de un debate que promete también organizado por un medio colega. Enseguida retornamos, no se vaya. Continuamos con más información aquí en su noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos precisamente con las noticias más destacadas de las últimas horas, diferentes denuncias que se van haciendo, y ha llamado mucho la atención el viaje del presidente de Estado al exterior en esta época electoral, a pocos días del balotaje. Al respecto, la diputada Yanira Román ha cuestionado este viaje por el primer mandatario y pide que se acelere y se investigue el tema del arraigo. Sabemos que tiene que responder ante la justicia todos los actos de corrupción que ha llevado a la crisis económica que ahora nos vemos envueltos los bolivianos, y en los que somos los bolivianos los que tenemos que pagar ese enriquecimiento ilícito del presidente Arce y de su familia. Esperamos que tenga el valor de dar la cara hasta el último día en que tiene que cumplir su ejercicio en la labor de la presidencia, y posterior a ello se cumpla también ante la justicia los pedidos. Yo, por ejemplo, hice un pedido ante la Asamblea Legislativa para que las comisiones correspondientes emitan una resolución en la que se les pueda poner una especie de arraigo a las autoridades en ejercicio de esta gestión, para que en un tiempo determinado puedan responder a sus acciones sin poder escapar del país. Y bueno, habría la posibilidad, y lo pongo así entre comillas, de que se produzca un nuevo debate, esta vez organizado por un medio colega. Edman Lara inicialmente había aceptado estar presente. Quien no confirmó es Juan Pablo Velasco.
es probable, muy probable que no asista. Todavía esto está en veremos. Con todo, se asegura que será un debate diferente. Que nuestros candidatos rindan también examen. El debate del domingo, en lo que me corresponde a mi análisis, ha sido una vergüenza, un insulto a la inteligencia colectiva de este país. Les vamos a dar el derecho al desquite. Se aplazaron el domingo, tienen desquite el miércoles. Las preguntas van a salir de la relación de todos estos comunicadores y comunicadoras con el pueblo. Y además va a haber pequeños espacios para preguntas directas que lleguen desde el público. Esto es muy importante. Así que, JP, no te corras, como decimos muchas veces, no te corras de este debate, porque este debate te va a dignificar. Sencillamente dar al país la oportunidad de poder tener un debate de verdad, un debate organizado con otra temática, con otra metodología, sin entrar en críticas en lo que se ha tenido el domingo. La sociedad civil saca sus conclusiones en relación a lo que ha visto el domingo. Y no sé ustedes, pero hemos quedado tal vez con sabor a poco. Nos falta saber de qué están hechos estos candidatos. Continuamos con la información en el ámbito político de nuestro país. Desde la plataforma de profesionales de la ciudad del Alto se alejaron del Partido Demócrata Cristiano. Esto por falta de propuestas y también presencia de masistas. Esto es lo que dijeron. Lamentablemente nosotros estamos dando un paso al costado del PDC porque como jóvenes profesionales no podemos estar vinculándonos, sigue con lo mismo, con el socialismo y el arcismo. Por eso yo doy un paso al costado y no quiero irme al extranjero a trabajar a otro país porque si sigue el gobierno con el socialismo y el arcismo nunca más va a cambiar nada. Exactamente, no está dando muchas declaraciones, está quedando callado y lamentablemente eso se está viendo hoy en día porque muchos funcionarios evistas y arcistas están apoyando al PDC, están apoyando funcionarios públicos al PDC y lamentablemente para mí eso no es correcto, es casi seguir con el mismo gobierno, no va a haber cambios. Cuando volvamos aquí en 24 horas en el panorama internacional estaremos hablando de este ataque que sufrió el presidente de Ecuador. Y en noticias de espectáculo, la revista Vogue México en este bicentenario ha destacado a personalidades bolivianas, también entre otras del mundo. Los detalles al volver. Gracias por seguir junto a nosotros. A continuación, volvemos a reiterar esta invitación para que sea parte de nuestro noticiero. Gracias a Quiero Reportar, con sus mensajes, sus imágenes, a la línea del 699-55-470. Aquí comenzamos este recorrido nacional. Informan desde La Paz, reportaron la desaparición de Cristóbal Quispe Flores, de 58 años de edad. Su familia lo busca desde el pasado 3 de octubre. Si usted tiene información de su paradero, puede comunicarse con el número que aparece en pantalla. Vamos hasta el Alto. Envían el siguiente video donde graban a presuntos delincuentes quitando carteras a transeúntes a bordo de un vehículo en la zona Horizontes 2. Vecinos denuncian que el vehículo rondaba en la zona en el día. Exigen personal policial en el lugar. Seguimos con la información desde la ciudad del Alto. Buscan a Odi, un cachorro que se perdió el día domingo en la zona Villa Tunari. Pedro Domingo Murillo, cerca al Colegio Japón. Piden dar cualquier información al número 681-48-352. Cochabamba. Reportan que se cumple el segundo día de vigilia de empresas constructoras en Plaza 14 de septiembre, exigiendo el pago de planillas adeudadas por la alcaldía municipal. A continuación, para ustedes, información internacional. Vamos a mostrarles los detalles de esa agresión que sufrió el presidente de Ecuador cuando se desplazaba en una caravana. Una manifestación lanzó piedras a su vehículo. Todo esto en medio de la crisis por la elevación de precios de ese país.
pero también hablaremos de la conmemoración de los 2 años de la masacre en un kibutz israelí que ha desatado un verdadero holocausto en la Franja de Gaza. Eso y mucho más en este Pacto Internacional de las Noticias. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso de un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país. Unas 500 personas le lanzaron piedras a la caravana y también hay signos de bala en el vehículo del presidente, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Los vehículos fueron atacados cuando se trasladaban hacia la localidad andina de Cañar. Luego Noboa participó en un acto público en Cuenca. Manzano señaló que el gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente. El ataque se produce en medio de protestas indígenas en rechazo al gobierno del mandatario ecuatoriano. Desde el pasado 22 de septiembre, Noboa enfrenta manifestaciones con el bloqueo de vías en varias provincias por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización de pueblos originarios del país, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, cuyo precio subió de $1,80 a $2,80 el galón. Las protestas dejan un indígena fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos según cifras oficiales y de ONGs de derechos humanos. En plena turbulencia política y financiera en Argentina, el presidente Javier Milei se subió al escenario y cantó temas de rock. El mandatario presentó su libro llamado La construcción del milagro, que compila discursos y publicaciones suyas, en su mayoría del año pasado, mientras el país espera un rescate financiero de Estados Unidos. Milei atraviesa lo que se considera el peor momento de sus casi 2 años de mandato, agravado por la renuncia de uno de sus principales candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre por presuntos nexos con el narcotráfico. El presidente pareció buscar con este acto revivir los tiempos de su campaña presidencial de 2023, cuando cultivaba una imagen de economista y estrella de rock. Tras el mini recital de su grupo, la banda presidencial, Milei repudió un reciente ataque antisemita a una mujer y su hijo en Buenos Aires. También entonó una canción folclórica judía. 150 militares de Guatemala, entre ellos 19 mujeres, reciben entrenamiento para integrarse en enero a la misión de seguridad de la ONU en Haití, país azotado por la violencia. El 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, que transforma la misión multinacional de seguridad en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas que controlan buena parte del territorio del país caribeño. Los 150 militares guatemaltecos de entre 18 y 22 años de edad irán como relevo de los militares que brindan seguridad al cuartel general de la ONU en la capital haitiana, Puerto Príncipe, además de proteger a personalidades y a la población civil. El coronel Luis Alfredo Sáenz explicó que la ONU no ha solicitado oficialmente por ahora un aumento de la fuerza guatemalteca en Haití, pero que si llega a serlo estarán listos. La misión multinacional fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas, que controlan casi la totalidad de Puerto Príncipe, y a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro Ariel Henry. Con poco financiamiento y equipamiento y apenas 1 millar de uniformados en vez de los 2.500 que se esperaban, la misión multinacional ha tenido escasos resultados en Haití. 7 de octubre de 2023. La fecha cayó en sábado, día sagrado y de descanso en el judaísmo, y coincidió con la última jornada de las festividades judías de Sukkot en Israel. Fue ese día el que el grupo islamista palestino Hamás eligió para atacar por sorpresa el sur israelí, usando miles de cohetes e infiltrando combatientes por tierra, mar y aire. Entre los objetivos había kibutz y un festival de música electrónica lleno de jóvenes cerca de la frontera con la Franja de Gaza. El ataque dejó un saldo de 1.219 muertos en Israel y 251 secuestrados. 2 años después, 47 rehenes siguen cautivos en el territorio palestino, de los cuales el ejército israelí dice que 25 murieron. En respuesta al ataque de Hamás, Israel lanzó una campaña militar de represalia que dura hasta hoy. Desde entonces, la Franja de Gaza ha quedado devastada
Y las autoridades palestinas aseguran que más de 67.000 personas han muerto por los bombardeos y las operaciones israelíes, y cientos de miles se han visto obligados a desplazarse. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Física de 2025 a John Clark de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, Michel de Boret de la Universidad de Yale y la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, y John Martinis de Santa Bárbara, Estados Unidos, por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. For the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit. Momento de las noticias de farándula y espectáculo internacional. En este año del bicentenario, la revista Vogue México publicó diferentes artículos dedicados a figuras públicas, artistas y también creadores de contenido. También se mencionan a diferentes personalidades bolivianas, entre ellas está Albertina Zacaca. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos información de Jennifer López y Ben Affleck, quienes tuvieron un reencuentro en una premiere. Veamos. Albertina es una de las voces indígenas más influyentes del planeta, según la prestigiosa revista internacional Vogue. La publicación destaca que su presencia digital va mucho más allá de lo viral. Con más de 10 millones de seguidores, Albertina reivindica la riqueza cultural de los pueblos originarios, desafía estereotipos y promueve la representación indígena tanto en la moda como en la esfera pública. La revista de moda y estilo de vida indica que Albertina encarna a la mujer indígena contemporánea. Conecta sus raíces con audiencias globales, con autenticidad, orgullo y carisma, demostrando que la identidad cultural no está reñida con la modernidad. La revista dice textualmente que Albertina se ha convertido en una de las voces indígenas más influyentes de Latinoamérica y del mundo. Vogue compartió imágenes de Albertina tomadas en Sucre, donde se la ve usando aguayos muy antiguos de hasta 3 siglos pasados, hechos a mano con tejidos y bordados tradicionales, mostrando cómo su cultura sigue viva hoy y convirtiéndola en un símbolo de la identidad indígena en Bolivia. Jennifer López se volvió a encontrar con Ben Affleck, pues resulta que ella está lanzando su película que ya hemos hablado aquí del beso de la mujer araña, hacen esta premiere, y ¿qué pasa? Ben Affleck dijo que ni en sueños se hubiera perdido el haber ido. Recordemos que él es uno de los productores junto con ella y Matt Damon, pero la realidad es que ella, desde que ha hablado acerca de esta película, ha dicho que tiene que agradecerle y siempre le agradecerá a Ben que él creyó en ella y que la apoyó para hacer esta película. A pesar de que ella también es la productora, Ben Affleck dijo que no se imagina a nadie más haciendo ese papel y que hizo un trabajo excelente, que fue un sueño de ella, desde luego, para siempre hacerlo, y que él está feliz de estarla apoyando. Vuelve a producirse un descenso de temperaturas con la probabilidad permanente de las lluvias. A continuación, para ustedes, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X. Llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Gracias por acompañarnos como siempre y por supuesto mañana tendremos más información para todos ustedes. Muchísimas gracias, muy gentiles, muy amables por su teleaudiencia. Retornamos cuando nos convoque la noticia. Hasta entonces, permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Saucedo lleva a juicio autoprorrogados. Estos denuncian intención política. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia cumplió su amenaza y presenta denuncia ante la Fiscalía contra 5 de los tribunos por usurpación de funciones, entre otros delitos. Los sindicados afirman que Saucedo busca afectar el balotaje. Hurtado
nos mantendremos hasta que venga nuestro reemplazo. Los tribunos autoprorrogados a la cabeza del presidente del organismo, Gonzalo Hurtado, aseguran que no se irán hasta que no haya relevo elegido. Anticipan dura batalla judicial. Dorgaten anuncia bajón en venta de gasolina y genera incertidumbre. Como no lo hizo antes, el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que el Ministerio de Economía no les dio dinero para la compra. Sucede en medio de las denuncias por corrupción en Botrading. Desborde de río causa inundaciones y pérdidas en Tipuani. El fenómeno no es muy usual en esta época del año, cuando aún las lluvias intensas no se han producido. El agua ingresó al poblado inundando casas y negocios. Piden medidas urgentes contra avasallamientos y riesgo de violencia extrema. La situación en la región de Guarayos aún no se soluciona. El problema no solo es en el oriente del país, también hay denuncias en La Paz. Se desata la controversia por exigencia de vacunación para el pago de bono. Por disposición del gobierno se exigirá el carnet de vacunación contra el sarampión para el cobro del bono escolar entregado a estudiantes de colegios fiscales. Padres de familia rechazan la condicionante. Procesarán a choferes machistas que agredieron a sus colegas mujeres. Los sindicados inicialmente fueron liberados. Una nueva disposición ordena su captura. En noticias internacionales, Noboa sale librado de una manifestación que apedreó el vehículo en el que viajaba. Se cumplen 2 años de la masacre en Gaza que cobró la vida de más de 1.000 israelitas y cuya represalia derivó en la eliminación de casi 70.000 gazatíes. Todas las noticias están en 24 horas.